Muy bien. Cristianismo práctico. Es el tema que estamos estudiando este trimestre. El título del libro que escribió el hermano Hampton acerca de estudios para lo que es el libro de Santiago. ¿Quién fue Santiago? El hermano Jesús. ¿Y cómo se llamaba? Jacobo, ¿verdad? Entonces tenemos claro eso. No es cualquier persona que la escribió. Y en base a lo que hemos estudiado, es interesante cómo este Jacobo, que en algún momento junto con sus otros hermanos despreciaban a Jesús, hoy en día él está, hoy en día podemos ver en sus escritos cómo aceptó que Cristo no era, que Jesús no era simplemente un hombre, sino que era Dios, y cómo permitió esto entonces que él pudiese aceptar y ser uno de los líderes en la iglesia. Entonces, recordamos que el texto principal del estudio es Santiago 1, 2 y 3, que dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que vemos con esto? Que a pesar de las dificultades que vivamos como cristianos, se nos recuerda, hay un gran gozo porque hay una hermosa recompensa esperando a través de la paciencia que tengamos. Entonces, hoy estamos estudiando acerca de superar los deseos carnales, una lección que va conectada con la lección de la semana pasada acerca del origen de la contienda. ¿Qué recordamos de esa lección? Siempre van a haber batallas, siempre va a haber guerras, siempre va a haber dificultades, pero entre cristianos deben de haberlas. No deben, ¿verdad? Eso es lo que estudiamos la semana pasada, el origen de la contienda entre hermanos. ¿A qué se debe precisamente esa contienda? Al placer, al deleite, al que, porque ese hermano tiene lo que yo no tengo, y empiezan esos celos, empieza esa envidia, empieza esa avaricia, y todo eso se va desarrollando, que fue lo que estudiamos la semana pasada, y hoy vamos a estar continuando leyendo lo que Santiago dice para poder comprender cómo podemos vencer, cómo podemos superar esos deseos carnales. Entonces les invito a que abramos nuestras Biblias en Santiago 4 y vamos a empezar en el versículo 6. Santiago 4, versículo 6. ¿Por qué? Porque es el versículo con que cerramos la semana pasada. Vimos cómo, a pesar de todas esas contiendas, a pesar de esa envidia, a pesar de esos celos, a pesar de tanta situación que se daba, Dios da mayor gracia. Dios tiene un mejor plan para con nosotros, y por eso nos dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué suele ocurrir con una persona orgullosa? ¿Se hace lo que los demás quieren? ¿Se hace lo que los demás saben que es correcto? ¿O se hace lo que él quiere? Es la mentalidad que suele tener la persona orgullosa, ¿verdad? Yo quiero hacer esto, no me importa que los demás que me digan lo que quieran, yo voy a hacerlo. ¿Y qué ocurre entonces? Se dan este tipo de dificultades con respecto a con los hermanos. Comienza a darse ese problema, de ahí que vemos que efectivamente la avaricia, la arrogancia es un pecado. Entonces, Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Inmediatamente Santiago nos hace saber lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí, en este pasaje, en estos dos versículos, Santiago nos está haciendo saber, o Jacobo nos está haciendo saber, cuáles son los medios para vencer ese deseo carnal. Ahorita no estamos hablando de aquella persona que tiene esa lujuria o ese deseo de estar con una persona sexualmente. Estamos hablando en sí de placeres en general, ese deseo que la persona tiene de que yo quiero que se haga lo que yo quiero, por encima de si es bueno o es malo. Entonces, vemos en este pasaje eso y vamos a desglosarlo un poquito más. En primer lugar, vemos que a través de la gracia de Dios, Él nos provee los medios para vencer el deseo carnal que promueve la guerra y pleitos entre hermanos. Vuelvo y repito, ¿qué es lo que causaba eso? Hermano, pues que yo quiero hacer esto, ¿por qué no me dejan? Ah, usted no quiere porque usted no gusta de mí. Usted no quiere saber de lo que yo quiero. Usted está en contra mía. Y empieza toda esta situación que causa esas discusiones. Entonces, Dios a través de su gracia nos hace saber cómo podemos dejar de tener ese tipo de actitud. Dios no permite que sus hijos confronten algo que no pueden sobrellevar, ¿verdad?
Alguien que lea Romanos 5, 20 y 21, por favor. Romanos 5, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Vamos a tratar de explicar mejor ese pasaje por si no queda muy claro. En este momento pongo una ley de que quien no viene vestido de blanco no puede entrar a la congregación. Es la ley. Nadie puede contradecir. Yo he dicho, todos tienen que venir vestidos de blanco. ¿Qué pasa con un hermano que viene vestido de rojo? No puede entrar, pero él sabía la ley, ¿verdad? La ley causó que ese hermano pecara en el sentido de que la ley ya puso una prohibición y causó que esa persona está rompiendo esa ley. Pero ¿qué dice? La gracia de Dios supera incluso a ese pecado, la gracia de Dios supera incluso a esa ley. ¿Qué es lo que quiere decir? Estamos viendo entonces, como leyó la hermana, la ley se introdujo para que el pecado abundase. No está diciendo de que gracias a la ley tenemos pecado, pero gracias a la ley sabemos lo que no es correcto. Entonces, cuando hago lo incorrecto es porque yo sabía que la ley me decía que no debía de hacerlo. Pero la gracia de Dios es superior a eso. La gracia de Dios me ayuda a poder comprender, Dios tiene un mejor plan para nosotros, y si se ha puesto esa ley, no es para que yo la rompa, es para que pueda comprender lo que lleva por ella. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, por la justicia, para vida eterna. El pecado nos lleva a la muerte, pero la gracia de Dios, que nos permite ese favor inmerecido, nos hace saber, Dios nos da la oportunidad de que podemos apartarnos de esa muerte del pecado, si hacemos su voluntad, para poder recibir esa vida eterna. Entonces, Dios nos está dando, nos abre esas puertas de poder saber, no tenemos que vivir aferrados al pecado. Hay oportunidad para alejarnos de él. Pero tal como mencionamos, Dios no nos está dando una carga que no podamos sobrellevar. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, y no te dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hemos comentado anteriormente este pasaje, que dice, no hay ninguna tentación que no sea humana, o una forma más clara de leerlo, que no sea algo común. ¿Qué significa? Tal vez yo no tenga las mismas tentaciones que la hermana Jessica tiene, pero tal vez la hermana Ocari sí tiene las mismas tentaciones que la hermana Jessica tiene. Jessica ha logrado sobrellevarlas, superarlas, y Jessica, si pudo ella, Ocari también puede. Es lo que nos está diciendo allí. O sea, toda tentación, algunas personas tienen las mismas tentaciones que otras, pero Dios nos hace saber, podemos vencerlas, podemos superarlas, podemos tener esa oportunidad de saber, no hay ningún inconveniente, en el sentido de que Dios siempre va a dar una salida a esas tentaciones. Que me invitaron a tomar una cerveza, bueno, yo sé que no debo ir a tomarme esa cerveza. Que me invitaron a jugar un casino, bueno, hay una forma de que, bueno, yo tengo un compromiso, tengo algo más que hacer. No se trata de mentirle a esa persona para no meterse en el pecado, es por encontrar una razón válida que Dios me permite saber cómo evitar caer en esa situación. Entonces tenemos esa situación, Dios nos da esos medios para vencer esas situaciones. Es que el hermano se comienza a dar ese pleito, se comienza a dar esa contienda con un hermano. Antes de que continúe eso, Dios ya me está ayudando a hacerme saber, busco a Dios primero, antes de enfrascarme en esa batalla con un hermano. Como hemos visto anteriormente, Dios no gusta de la soberbia, que ese es el problema que tenemos en este sentido en lo que estamos estudiando. Porque yo quiero que se hagan las cosas como yo quiero. Si no se hacen como yo quiero, me voy para otra congregación. Si no hacen las cosas como yo quiero, ese hermano me va a escuchar y lo va a hacer pasar pena enfrente de todos los demás hermanos. No puede ser así. En lugar de satisfacer nuestros deseos, debemos obedecer su voluntad. Pues que a mí me gusta escuchar música instrumental en el culto porque yo vengo de una denominación que enseñaba eso. No es lo que me gusta, es lo que a Dios gusta, es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Santiago nos está haciendo ver eso en lo que hemos estado leyendo. Alguien que lea 2 Timoteo 2, 3 y 4. 2 Timoteo 2, 3 y 4. Pues busca penalidades como esta ninguno que me quita
Amén. Sufre penalidades como buen soldado. ¿Qué quiere decir esto? El soldado va a un paseo, se va de vacaciones cuando está en la guerra. Va a combatir, correcto. ¿Qué más pasa con él? ¿Está en un resort tomando el sol con unas bebidas o algo así por decirlo? No. Por lo general está tirado en el suelo, en medio de un lodo, en medio de la selva, con mosquitos, quién sabe qué otras cosas. Pero sufre penalidades, como buen soldado. Dice que debemos sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Continúa y nos está haciendo saber, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Okay? Ese soldado que está en misión en ese momento, no está ahí que, ay, ahora me voy a tomar unas cervezas con mis amigos, o voy a buscar a estas mujeres, o voy a hacer esto. Ese soldado en ese momento, ¿qué está pensando? En salvar su vida. Y a sus amigos, o especialmente salvar su vida. Entonces, no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuál es el detalle? Al soldado se le da una misión, ¿verdad? Y esa misión se tiene que llevar a cabo o no. Entonces, él está dependiendo en ese momento totalmente de hacer el servicio que debe de hacer. Y es ese tipo de situación que nos está haciendo saber, al menos aquí Pablo, pero lo que estamos tratando de agarrar esa idea es, Dios nos ha dado una misión, no nos va a abandonar en esa misión, pero nosotros tenemos que estar compenetrados en esa misión. Al estar compenetrados en esa misión, podemos resistir a Satanás, podemos resistir al diablo, que es lo que está haciendo Santiago, ¿verdad? La palabra resistir en el griego es antistemi y significa poner en contra, pararse en contra, enfrentarse, oponerse. Dios literalmente nos está diciendo resistir a Satanás, lo que nos está diciendo es que pónganse totalmente contra Satanás. Pónganle en esa pared, yo no quiero saber de usted. A mí no me interesa lo que usted haga, lo que usted ofrezca. Resistámosle de esa manera, pongámonos en contra, y cuando eso ocurre, ¿él qué va a hacer? Según lo que leímos en Santiago, ¿huirá de quién? De nosotros, ¿verdad? No está diciendo huirá de Dios, o huirá de Jesús, o huirá de los apóstoles. Aquí Santiago está haciendo saber, si ustedes se resisten, se ponen en contra del demonio, del enemigo, de Satanás, él huirá de ustedes, ¿verdad? Necesitamos la armadura de Dios para resistir al diablo, y sabemos de eso como leemos en Efesios 6, 10 al 18, pero también sabemos que debemos de pararnos firmes contra él. 1 Corintios 15, 58, ¿qué dice? 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, haciendo todo vuestro trabajo en el Señor nuestro. Okay. ¿Qué involucra estar firme y constante? Bien. Recordando, creo que lo mencionamos anteriormente en otro estudio, pero yo recuerdo que en la escuela había un día a la semana, creo que era el lunes, que había que salir y pararse para lo que era el pabellón, cuando levantaban la bandera y cantaban y entonaban el himno. ¿Y qué le exigían a uno? Párense firmes. Uno tiene que estar recto y claro y bien concentrado en lo que estaba ocurriendo en ese momento. Ese tipo de soldado es el que está esperando a Jesucristo, o está esperando a Dios para con nosotros, en el sentido de poder entonces comprender que debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Crees con la obra del Señor cada domingo una hora por semana? No. ¿Cómo crees con la obra del Señor? Constantemente, cada día trabajando, dando lo mejor de mí para poder entonces seguir creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo, eso no cuenta, para Dios eso no cuenta. Es lo que dice el pasaje. ¿Qué dice? No es en vano. ¿Verdad? ¿Quién le gusta ir a trabajar y cuando te viene la quincena y que no me gustó lo que hiciste, así que no, esta quincena no te voy a pagar? Pero si yo me he esforzado toda la semana, no, Dios va a dar una recompensa, ¿verdad? No a la quincena, no al fin de mes. Cuando ese gran día llegue, es la mejor recompensa que podemos recibir. ¿Por qué? Porque el trabajo que hacemos no es en vano. Hebreos 10:39 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. El cristiano fiel, el cristiano que está concentrado en hacer la voluntad de Dios, no es el que se pone y que, yo no pensé que iba a ser tan difícil esto, mejor vuelvo a mi vida anterior. No somos de esas personas y no debemos de ser de esas personas si tenemos esa pequeña debilidad en ocasiones. Debemos seguir hacia adelante, sino que los que tienen fe para preservación del alma. Debemos trabajar y concentrarnos en que
Satanás va a poner esas tentaciones, pero Dios es más grande, su gracia es más grande y nos permite seguir adelante, nos da las herramientas para resistir al diablo y que él huya de nosotros. Y si no lo creemos aún, recordamos a Jesucristo según Mateo 4 y Lucas 4. ¿Qué hizo Jesucristo? Ay, sí, Satanás, mira que tengo hambre, dame de comer. Ay, yo sí quiero tener esas tierras que me estás prometiendo. Está bien, me voy a inclinar hacia ti porque eres más grande y ahorita ya no aguanto más, quiero hacer eso. Él hizo eso. Pero siendo humano no pecó, ¿verdad? Él resistió esas tentaciones y sabemos que al resistirlo, Él huirá de nosotros. Satanás huyó de Jesucristo después de que no pudo convencerlo. Así que lo mismo puede hacer con nosotros, porque para eso nos ha dado su palabra. Y cuando hacemos esto, no solamente logramos que Él se aleje de nosotros, sino que Dios se acerca a nosotros porque nosotros nos estamos acercando a Dios. Todo esto es lo que nos está haciendo saber Santiago. No busquemos peleas con nuestros hermanos, no busquemos conflictos, no busquemos una guerra. Busquemos estar unidos en armonía, haciendo el trabajo, la voluntad de Dios, y así nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros. Y el pecado sin duda alguna nos separa de Dios. Recordamos lo que dijo Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios está siempre dispuesto a salvarnos. ¿Qué ocurre? Ni se ha grabado su oído para oír. Dios siempre está dispuesto a que si necesitamos hablarle, Él va a escucharnos. Pero nuestras iniquidades, nuestros pecados, han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Mientras yo siga viviendo una vida de pecado, mientras siga viviendo en cosas que no son agradables a Dios, Dios va a estar de que ¿para qué te voy a escuchar? Si no estás haciendo lo que te pedí que hicieras. Pero cuando estamos haciendo lo que Dios pide, cuando nos sometemos a su voluntad, podemos ver que Él tiene esa mano dispuesta para, vengan, aquí estoy yo para ustedes, los voy a ayudar. Ese es el detalle que debemos de comprender. Nuestro pecado nos separa de Dios. Debemos purificarnos de nuestros pecados, porque decía Santiago, tenemos que purificar nuestros corazones. Hechos 22, 16 es lo que Ananías le dice a Pablo. Ananías le dice a Pablo, hey, ven acá, no importa, nada más reúnete, da una ofrendita, deposita el cheque cada semana, todo va a estar bien. ¿Ananías le dijo eso? No. Ananías le dijo, no, simplemente siéntate y ora y di que Jesucristo entra en tu corazón y ya todo está bien. Es lo que dice ese pasaje. ¿Qué dice Hechos 22, 16? ¿Cuál fue la respuesta de Ananías cuando Pablo se encontraba en ese lugar orando? Todo está bien, ya todo está perdonado, sigue adelante. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Al invocar su nombre, ¿qué involucra? En la autoridad de Jesucristo. Jesucristo que dijo, todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo en ese momento? Está orando. Pero Ananías cuando llega le hace saber, ¿qué te detiene? Ya sabes lo que tienes que hacer. Te voy a decir lo que tienes que hacer. Tienes que levantarte y bautizarte, lavar tus pecados. Entonces tenemos esa situación, debemos de purificarnos de nuestros pecados, tal como Santiago nos ha hecho saber en el pequeño fragmento de texto en Santiago 4, 6 al 8, que leímos al iniciar la clase. Y tenemos la situación entonces de que requerimos que para poder vencer el deseo carnal, primero tenemos que estar en Cristo. Tenemos que limpiar nuestros corazones, tenemos que estar en paz con Dios y entonces seguirle a Dios, acercarnos a Él, resistir a Satanás y seguir en este camino. Debemos mantener nuestros corazones purificados. Proverbios 4, 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu billetera, guarda tu casa. ¿Guarda tu qué? ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿Ok? Ciertamente el corazón, la bomba de sangre, bombea vida, porque la sangre es la que nos mantiene vivos, ¿verdad? Pero estamos recordando que siempre que hablamos bíblicamente, el corazón es la mente. Y la mente es la que me permite a mí seguir trabajando, y si cuido mi mente, voy a recibir esa vida eterna en base a hacer las cosas que Dios espera, y no las cosas que son caprichos para mí, que causan esa vanagloria y que causan todos esos placeres de los que hemos estado hablando. Mateo 15, 19 al 20 dice que el corazón salen ¿qué cosas? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Por qué?
Porque en mi corazón, que es mi mente, sale la acción de que yo quiero hacer eso, o yo voy a decir eso, o voy a causar eso. ¿Ya? Porque recordamos que Jesucristo le está haciendo saber a estos hombres de que había un problema acerca de que estaban comiendo en el Sabbat. ¿Y qué es lo que Él les está haciendo saber? Por la boca entra la comida, pero por la boca lo que realmente lo que debemos de preocuparnos es lo que sale de la boca, porque es lo que hace daño. ¿Ya? Entonces, continúa, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, tenemos la situación, el corazón necesita recibir cosas que sean limpias, y así mismo sacar cosas que son limpias. ¿De qué me sirve a mí reunirme cada domingo, cada jueves, o estar toda la semana estudiando la Biblia, si cuando salgo a la calle lo primero que hago es hablar cosas oeces, cosas vulgares, o tener una mala actitud? Mi corazón no está limpio. Necesitamos purificar nuestros corazones. Solamente podemos ser purificados al obedecer la verdad. Pero nos hace saber que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si nos mantenemos dentro de la iglesia, si nos mantenemos dentro de las cosas de Dios, si nos mantenemos estudiando, meditando, escudriñando la palabra, si vivimos la palabra, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque de esa manera nos mantenemos ocupados en la obra, seguimos creciendo en la obra y seguimos poniendo a que Satanás huya de nosotros. Y podemos evitar entonces caer en esos conflictos y pleitos basados en nuestros deleites o pasiones. Santiago 4, 9 y 10, alguien que nos lea. Santiago 4, 9 y 10. Afligidos y lamentar y llorar. Vuestro grito se convierte en lloro y en vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Seguimos viendo el enfoque que Santiago está haciendo. No sean arrogantes, no sean orgullosos, no busquen vanagloria, no sean soberbios. Sigue haciendo este énfasis. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos humildes y vamos a ahondar un poco más sobre ello. Pero vemos que aquí se nos está haciendo saber, está como difícil porque yo tengo que estar triste, si por el contrario, siendo cristiano debería ser alegre. Pero lo que Santiago nos está haciendo saber es cómo llegamos al punto de comprender lo que debíamos de hacer para ser salvos. ¿Cómo llegamos a aprender lo que debemos de hacer para estar en Cristo? El deseo de ser purificados empieza en nuestra aflicción. ¿Qué entendemos por aflicción? ¿No escuché? Tristeza, ¿verdad? Pero a veces yo no me siento triste. La aflicción va un poco más allá. Entonces vamos a ver brevemente. El término griego metafóricamente quiere decir ser miserable. Ahora bien, una cosa es que yo estoy triste y otra cosa es que yo me sienta miserable. ¿Qué entendemos por miserable? Es un estado como de ánimo bien bajo, desdichado, abatido, infeliz. No simplemente estoy triste porque es que se me murió mi abuelita. No estoy así de triste, estoy desde... ¿Por qué pasan estas cosas en la vida? Ya estoy cansado de este tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocurre cuando conocemos el Evangelio? Aquellos que cuando lo hemos obedecido. No fue porque mi mamá me dijo bautícese. No fue porque mi papá o el predicador me dijo usted tiene que bautizarse porque si no, no va a ir al cielo. Por lo general, los que hemos obedecido el Evangelio, es en el punto en que reconocemos esto que yo pensaba que era vida, realmente no es nada bueno. Esto que yo he estado viviendo, realmente, al ver la palabra de Dios, yo he estado totalmente equivocado. No puedo seguir este camino, me siento mal de lo que soy. No quiero ser más esta persona. Es ese tipo de aflicción que, como acabamos de leer en el pasaje anterior, es lo que estamos viendo. Es ese principio que nos lleva a empezar a desear ser purificado. Dios, yo no quiero seguir siendo la persona que vive hoy en día. Yo quiero ser la persona que quiere servirte, la persona que quiere hacer tu voluntad. Qué mal me siento de lo que yo he hecho y cómo te he hecho sufrir, Señor, por todo lo que yo he vivido. Eso es lo que empieza ese deseo de purificación y vemos que continúa incluso con, esa purificación continúa con una lamentación. Ahora bien, ¿qué es lamentación o qué involucra un lamento? ¿Recordamos el cuento de la Llorona?
¿Ella lloraba simplemente porque estaba triste? Era algo más. Era un dolor intenso que tenía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había perdido a su hijo. Conocemos esa historia, muchos de nosotros. Y tal vez en los distintos países lleve otro nombre. Pero los términos lamentar y llorar suelen ir conectados en las escrituras. ¿Ya? Ahí dice que se lamenta y que llora. Lo que leímos en Santiago 4:9. Pero leamos 2 Samuel 19:1. 2 Samuel 19:1. Segunda Samuel 19:1. Vieron a Beto a Joab. He aquí el rey llora y le duele los Okay. El rey es David. Absalón, uno de sus hijos. ¿Y qué es lo que acaban de dar en el aviso? Él llora y ¿qué más? Hace duelo, ¿verdad? Estamos hablando de que para el rey no fue simplemente alguien que se murió por ahí. No es cualquier otra persona que murió en la guerra y bueno, le pasó eso. Su propio hijo ha muerto y esto le causa duelo, le causa ese dolor que causa que llore también. Otros pasajes tenemos, por ejemplo, cuando los apóstoles estaban esperando por Jesucristo, llega María Magdalena, como leemos en Marcos 16, 9 al 10, y cuando iba ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ya. No era una simple tristeza de que, ay, se nos fue el Señor, ay, crucificaron al Señor, ay, pobrecito, cómo murió en esa cruz. Nos hace falta, nos conmueve, nos llega porque había una sensación muy fuerte. Ese tipo de situaciones. Apocalipsis dice acerca de aquellos que van a llorar y lamentar por no haber hecho lo que era correcto. Entonces, tenemos ese tipo de situaciones que podemos comprender mejor a qué se refiere esta lamentación. Que cuando entonces podemos ver que queremos aprender la palabra de Dios, cuando comenzamos a estudiarle, cuando comenzamos a ver nuestra realidad como pecadores, nos llega al corazón a hacernos saber por qué yo vivo esto. Dios, ayúdame a salir de esto, no quiero seguir en esto. Esto no solamente da un sentido ligero de tristeza, sino que manifiesta dolor. Llorar es traducido el término clayo, que es una expresión exterior de dolor, como las lágrimas. ¿Ok? ¿Quién conoce la frase de que lágrimas de cocodrilo? ¿Quién la ha escuchado y qué entienden por esa frase? Por hipocresía. ¿Por qué creen que se dice lágrimas de cocodrilo? Son falsas, pero curiosamente estuve leyendo que al parecer los cocodrilos lloran cuando están comiéndose a su presa. O sea, ay, pobrecita presa, dirá uno, ay, que pobrecito animalito murió para que yo me lo comiera. A eso es lo que la gente se refiere con lágrimas de cocodrilo. Estas no son lágrimas de cocodrilo. Cada uno de nosotros, cuando ha llegado ese momento que nos dimos cuenta, ay, me equivoqué, no vivo como Dios quiere, ciertamente lamentamos y nos afligimos. Y ese tipo de situación que es lo que estábamos leyendo con la versión que lo dijo Santiago. David, en el Salmo 51, narra acerca de ese pecado que él cometió con Betsabé. ¿Y qué es lo que dice Santiago? En Salmo 51, 1 al 4. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Eso involucra esa purificación del corazón. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué hace saber David en ese salmo? Comprendo que me metí con la mujer que no tenía que meterme. Comprendo todas las cosas que hice y ciertamente no tengo perdón. Pero entonces nos lleva de nuevo al versículo 6 de Santiago. Su gracia es mayor. La gracia de Dios, este hombre se mostró arrepentido y Dios le dio el visto bueno de que sigamos adelante, estás arrepentido, me alegro que lo hayas hecho, seguimos. Ese es parte del plan de Dios. Cuando estábamos en el mundo, muchos reíamos y gozábamos. Pero cuando reconocemos la verdad, llorábamos y sufríamos por eso que consideramos que era algo bueno. En ese momento reconocemos nuestra situación real. Reconocemos qué difícil, cómo es posible que yo dijera que yo agradaba a Dios con lo que hacía.
Entonces, tenemos toda esta situación que es lo que estamos leyendo en esta sección acerca de cómo vencer los deleites o los placeres, deseos carnales. Cuando reconocemos nuestra situación, entonces nos hacemos humildes. ¿Qué involucra ser humilde? Y varias veces hemos hablado de eso. Mucha gente asocia humilde con pobreza. No son lo mismo, ¿verdad? Porque pueden haber personas millonarias que son sumamente humildes. Pueden haber personas que uno dice, no se imagina la cantidad de plata que tienen en el banco, pero ellos andan en la calle y como una persona común y corriente. Así que la pobreza no necesariamente va unida a la humildad. Pero la palabra tapeinó significa bajar. Es la palabra traducida como que seamos humildes. Significa bajar, llevar al nivel del suelo, metafóricamente, y a una condición humilde, derribar el orgullo. ¿Okay? ¿Qué significa? No significa que yo me voy a menospreciar a mí mismo y que yo soy lo peor que hay en el mundo que ando ahí arrastrado. Eso no es humildad. Lo que significa es, yo acepto frente a Dios que estoy por debajo de Él. Acepto incluso con mis hermanos que soy el menor de ellos. Pablo, que decía, es el menor de los apóstoles. Pero ¿quién no tiene más cartas o escritos en el Nuevo Testamento? ¿Los demás apóstoles o Pablo? O Pablo, que dice, yo soy el menor de ellos. Es esa humildad, es eso lo que se busca, hay que poner la voluntad de Dios por encima de cualquier deseo que yo tenga. Y eso es lo que nos ayuda a vencer ese deseo carnal. El arrepentimiento es el inicio de nuestra humildad hacia Dios. ¿Por qué? Porque yo comprender lo que hacía no es correcto. Debo dejar de hacer eso y seguir el buen camino. Esa humildad nos hace comprender lo que debemos de hacer o lo que debemos hacer. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que seamos alguien arrogante que viene, se sienta, toma la cena, pone algo en la ofrenda y se va para su casa. ¿Eso es lo que Dios realmente espera de nosotros? Él espera que seamos un sacrificio ¿qué? Vivo, agradable y santo. Él espera que nosotros vivamos para Él, no vivamos para nosotros. Al llevar a cabo la voluntad de Dios, Él nos galardona y nos exalta. ¿Por qué? Llegará ese día que todo aquel que andaba y que yo soy lo más grande, yo soy lo más importante en la tierra, va a tener que pararse al mismo lugar que nosotros nos paramos frente a Dios, y Dios le va a decir a nosotros, pasen, ustedes tienen bienvenidos aquí a esta recompensa. Y ustedes otros, no va para ningún lado. El rico y el Lázaro, tremenda lección sobre eso. Ya no somos el viejo hombre, sino andamos en vida nueva. Recordamos eso, cuando fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Siendo humildes, seguimos el camino hacia la corona de vida. Apocalipsis 2:10, ¿qué dice? Debemos vivir firmemente hasta qué. ¿Y qué recibiremos? La corona de vida. No significa que, bueno, yo sé que mañana me voy a morir, así que hoy voy a ser fiel. Nadie sabe cuándo va a morir, ¿verdad? Pero siendo humildes, viviendo la manera en que Dios espera a nosotros, seguimos en ese camino y seguimos hacia esa meta de poder recibir esa corona de vida. Versículo 11, porque se nos está cortando el tiempo, no me he fijado. Hermanos, y esta quizás es una de las partes principales de lo que es la clase esta mañana. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Qué entendemos por murmurar? Hablar mal del hermano. ¿Está bien? Por lo general lo asociamos mucho con el bochinche en Panamá, o creo que el chisme es un español neutral, ¿verdad? Está mal que yo me acerque al hermano Jairo y a escondidas hable que hermano Jairo, mira que la hermana Jessica hace un buen arroz con leche. No está mal, ¿verdad? Pero si está mal de que, ay hermano, dígale a Jessica que ya no traiga ese arroz con leche, lo más malo que hemos comido, y uno se lo come para no decirle a ella que no, pero no, usted por atrás, dígale hermana, no cocine más eso. Ahí estoy murmurando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debería ser lo suficientemente valiente para ir donde la hermana y decirle, hermana, no sé qué pasó esta vez, le quedó muy mal el arroz con leche, no es la primera vez, tal vez debería... uno no se pone los pantalones, como dice, para enfrentar esas cosas. ¿Por qué? Porque se va a murmurar. Entonces sí, efectivamente, murmurar tiene mucho que ver con hablar mal de una persona. De acuerdo a la Real Academia Española, es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Ay, hermano, mire que esta hermana Ay, ¿cómo está, hermana? Bienvenida, ¿cómo está? Esa es la murmuración.
Catalaleo es la palabra traducida en este pasaje como murmurar, que creo que 3 o 4 veces aparece en ese mismo versículo. No murmuréis, no murmurar, el murmurar no sé qué. Ser un traidor. Y es que realmente eso es lo que hacemos. No nos gusta que nos digan eso, pero cuando murmuramos, estamos siendo traidor de esa persona que tal vez nos ha confiado algo. Tal vez ese día la hermana estaba muy enferma, no pudo preparar el arroz con leche como le gustaba, o como le gusta prepararlo, y de todas formas hizo el esfuerzo y lo trajo. Y yo por detrás, destruyéndolo. Cuando ella quizá lo trajo porque era mi cumpleaños. Difamador, hablar en contra de alguien, incriminar, difamar. Y dice que es un sinónimo de otra palabra griega que es antilego, que dice lo siguiente. Literalmente hablar en contra, contradecir, oponerse, disputar, declararse en su contra. Entonces realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando murmuramos? No es un simple chismecito, no es un chistecito que estoy diciendo sobre la persona. Realmente estoy poniéndome totalmente en contra de esa persona. Y si es mi hermano en Cristo, ¿por qué tengo que hacer eso? Debo amar a mi hermano como a mí mismo, nos dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tengo que caer tan bajo en caer en todas estas situaciones? Porque mi orgullo, mi placer, mi deleite es, yo quiero ser superior a esa persona. Pero es mi hermano, no tengo por qué hacer eso. A los chismosos, y esto lo escribe el hermano Hampton en el libro, a los chismosos no les gusta hablarle a habitaciones vacías ni a líneas telefónicas muertas. Aquellas, porque por general son las mujeres las chismosas, que agarran el teléfono y que, ay, no me conteste, yo necesito contarle esto porque tiene que saberlo ya. Nadie habla solo en su casa de chismes, ¿verdad? La persona que se asoma de la vecina a ver qué es lo que está haciendo y que, ay, pues no hay nadie con quien contarle lo que está pasando. Un chismoso no se puede quedar solo. Un chismoso le gusta tener a alguien con quien regar eso. ¿Y cuál es el problema? Que el chismoso cuando riega eso está la otra persona y que, ¿en serio? No puede ser. Y esa persona hizo eso. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, el chismoso no va donde el que le va a decir que hermana no tiene que decir eso. Hermano no tiene que estar contando eso. ¿Dónde va? Al que le gusta el chisme. Entonces tenemos que cortar ambos caminos de lo que hacemos. Recordemos lo dicho por Jesús según Mateo 7:12. ¿Se acuerdan la regla de oro? Lo que quieres que hagan por ti, no lo hagas por los demás. Es lo que dice. Si a mí no me gusta que hablen de mí a mis espaldas, porque yo voy a hablar a las espaldas de los demás. Es así de simple. Cuando comenzamos a aplicar la regla de oro en todo lo que hacemos, se hace más simple la vida cristiana. Porque necesito correr un poquito. Las murmuraciones emiten un juicio. Hablar mal de una hermana con otras causa que las otras no la miren bien. En serio que la hermana Jessica hace tan mal arroz con leche, la próxima vez que me ofrezca no le voy a aceptar. Ya quedó la mala espina. Es muy buena hermana, no mentira. Usted sabe que su arroz con leche es muy sabroso. Pero se dan este tipo de situaciones, se da este tipo de situación de que se da el detalle de que, ay, esa hermana, mire, ya tiene muy mala fama, yo mejor me alejo de ella. Y fue un bonchinche, fue algo inventado, tal vez fue algo que yo buscaba tener el beneficio de esos hermanos por encima de que buscaran a esa hermana, porque yo estaba celoso de que la buscaran a ella y no a mí. ¿Será eso? Difamar a un hermano no solo afecta su reputación en la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez alguien que conoce al hermano ha escuchado las cosas que se habla del hermano en la iglesia y entonces dice que a esta persona no la vamos a contratar porque tiene muy mala fama. Por un bochinche, un chisme, algo que simplemente se dijo para causar daño. Esto muestra una falta de amor por parte de quien lo hace, no solo contra quien habla, sino también contra Dios. Porque es lo que nos está haciendo saber Santiago. El que murmura y juzga a alguien, murmura y juzga de la ley. ¿Y quién fue el que le dio la ley? Es Dios. Entonces, dentro de lo que es la iglesia, cuando ese tipo de situaciones, no solamente afectamos al hermano, no solamente afectamos a la congregación, afectamos también la reputación de la iglesia a nivel nacional y quizás internacional. Y aparte, y eso que creen en Dios. ¿Qué clase de Dios permite que la gente viva de esa manera? 1 Juan 2, 10, 11 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Andamos en la luz o andamos en las tinieblas? Es una respuesta que cada uno tiene que darse. Continúa luego, dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tenemos la situación. Yo no puedo estar hablando mal de mis hermanos, especialmente siendo mentira. Sabiendo quién es el padre de la mentira, como cristiano sé que no debo de caer en ese juego.
Y si se me presentó una situación con un hermano, como hemos hablado muchas veces, debo ir a ese hermano y hacerle saber, hermano, usted me ha ofendido. No estar hablando con otros por allá para que entonces se cree todo ese conflicto, ese problema. Al participar en tales murmuraciones no emitimos nuestras opiniones, sino crítica y sentencia. Por eso dice que juzga. ¿Por qué? Porque una vez le estoy poniendo algo, un peso encima a esa persona. Al hacer esto no hacemos la ley, sino que decidimos que es la ley. Dios nos dio la ley, pues yo voy a pasar por encima de la ley. Estoy fallándole a Dios, estoy fallándole a mi hermano, y me pongo por encima de la ley. El hermano Woods dice acerca de esto que el juicio del que se está hablando en este pasaje es el juicio censurador, un tipo de crítica de mal carácter que resulta de concepciones apresuradas e imperfectas y se basa en información parcial o incorrecta. Ay, es que la muchacha, mira que fulanita me contó que fulanita hizo. ¿Y qué es lo que ocurre? Fulanita lo que contó no era cierto y esta ya está regando algo que es peor porque es menos cierto. Vamos a hablar eso directamente con la hermana y ver qué fue lo que pasó. Entonces, se tiene información apresurada e imperfecta, información parcial o incorrecta, y se empieza entonces a hablar de eso cuando no es lo que Dios espera. El último pasaje que estudiamos esta mañana, uno solo es el dador de la ley. ¿Quién es ese uno solo? Dios, Jesucristo, ¿ya? Que puede salvar y perder, ya, puede salvar y condenar. ¿Quién es? Jesucristo cuando llegue ese día. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ya, hay juicio correcto, que eso hablaremos en otra ocasión, pero en este momento en particular es la situación de que quien está juzgando por fuera de la ley, se cree por encima de la ley y no es quien tiene ese honor. Brevemente, para terminar, Dios nos ha hecho saber quién es el dador de ley. ¿A quién le dio toda potestad en los cielos y en la tierra? Mateo 28, 18. ¿A quién le da toda la potestad? Es a Jesucristo. Nos ha hecho saber qué es lo que esa ley hace. ¿Qué es lo que la ley hace? Poder hacernos saber si somos salvos o estamos condenados. Si obedecemos o no obedecemos la ley, es lo que nos permite hacer eso. Y nos ha hecho saber quién es el juez. Juan 5, 26 y 27, rapidito dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, Dios, el Padre, le ha dado autoridad a Dios Hijo para que sea el que juzgue, no nosotros. Entonces, esa es la parte que podemos comprender en base a lo que hemos estudiado esta mañana en Santiago 4, versículos 6 al 12. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Nos vemos en 10 minutos entonces para el servicio de oración. Dios les bendiga. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré.